Hola, buenas tardes, chicas y chicos. Como habíamos quedado, vamos a ver otro tema sustancial para la epistemología, que es el tema de las ciencias sociales. Es quizá el terreno más discutido aún hoy eh, de las problemáticas de las ciencias que estudia la filosofía de la ciencia, ¿no? eh, en realidad hay dos cuestiones, ¿no? Una eh, que es muy general, que es la cuestión de qué es la realidad, ¿no? Que también se la pregunta a la filosofía, pero que la ciencia aparentemente dentro de, del positivismo identificó una realidad que todos creemos que es la realidad y que esto obviamente está en cuestionamiento fuerte desde hace bastante tiempo. Eh, de hecho, fíjense que les mandé un artículo de Paenza, eh, que bueno, en realidad esto de qué es la realidad, si es la que plantea la observación pura y llana y la experimentación que, plan, que, que sostiene la epistemología tradicional, eh, está cuestionada desde fines del siglo XIX, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es muy difícil para los seres humanos eh, salir de esta realidad tridimensional en la que nosotros, por tener estas características, nuestros sentidos, etcétera, nos hacen creer que la realidad es tridimensional y que, bueno, no, no hay otra cosa más fuera de esta realidad que nosotros vemos, tocamos, olemos. Y esto, bueno, está cuestionado desde la física, etcétera, y es realmente un temazo. Prometo este, acercar alguna cosa en el segundo cuatrimestre más dura, en el sentido de compleja, o si encuentro algún artículo como el de Paenza, que es tan sencillo y a la vez complejo, se los voy a mandar. Eh, pero ahora vayamos a la madre del borrego, que también es otra discusión enorme con respecto al objeto de estudio de las ciencias sociales. Recuerden que para el positivismo lo que hay que hacer dentro de las ciencias sociales es física social. Es decir, solo podemos acceder al conocimiento de, lo, de la realidad humana, desde lo humano, a partir de lo observable. Y punto. Y listo. Y ahí se aplicarán todas las leyes observables, medibles, etcétera, etcétera. De ahí toda la cantidad de esfuerzos que ha hecho la ciencia, siglo XVIII, XIX, XX y aún todavía lo sigue en algunos casos, un poco más perdidos, en medir, digamos, por ejemplo, eh, la racionalidad de las mujeres o de las etnias que no son la, los blancos europeos, eh, y para poder ¿qué? Para poder estigmatizar, para poder justificar la doble vara, para poder justificar que eh, hay gente que no merece tener lo que pretende tener porque tiene menos racionalidad, porque tiene menos voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sirve también esta ciencia eh, nacida del positivismo que se ha instrumentado y ha hecho análisis tremendo, siempre para estigmatizar, siempre para mostrar la inferioridad racial o la inferioridad sexual, ¿no? De ahí la necesidad de, para rechazar otras opciones sexuales, se habla de enfermedad, o
se habla de defecto. ¿Por qué? Porque hay una normalidad que ya está pautada y a partir de ahí, de esa normalidad, van a surgir otros y otras y otras que no cumplen con esas pautas de normalidad, así que por lo tanto deben relegarse a un segundo plano. Hay me lo pasó uno de ustedes el otro día, pero yo ya lo había visto hace rato, un pequeño video que en realidad era una filmación del cuando se discute el tema de en el Congreso en la época de Perón el tema del voto femenino, y hay un senador o diputado, no me acuerdo si era la Cámara de Ciudad, no importa, es lo mismo, uno de los representantes políticos diciendo que de ninguna manera se podía pensar en que la mujer podía tener derecho a voto, dado que la mujer tenía menor racionalidad porque su cabeza era más pequeña. Esto es una muestra de la justificación que les decía, ¿no? De pensar que en función de la medida podés descartar o aceptar. Entonces, bueno, las mujeres tienen la cabeza más chica, por lo tanto, su cerebro es más chico, por lo tanto, piensan menos, por lo tanto, la participación política no les compete. Todavía hoy hay gente, inclusive mujeres, que piensan que las mujeres se tienen que quedar en la casa cuidando a los niños o ejerciendo sus profesiones liberales y no meterse en política porque eso es sucio o las denigra o las hace yeguas, qué sé yo. Y esto tiene una vigencia enorme, enorme, para muchísimas cosas. Esta cuestión de la medida, de la normalidad, implica montones de discursos que por más que trabajemos de la cuestión de la diversidad, etcétera, discursos que se filtran permanentemente, no solo en la tele, en la verdulería, en el supermercado, en la escuela, en una reunión de maestros, pero por favor, esto es una cuestión que ha calado tanto, tanto esta mirada positivista en, en la cultura de muchos pueblos, que evidentemente hace que, que sea muy complejo revertir, pero que hay que pelearla, no hay lugar a dudas, ¿no? Hay que pelear esta cuestión. Y también esta complejidad remite a poder definir otra cuestión. Esto lo vamos a seguir charlando, esta es una introducción nada más. Permite el tema del definir el método. ¿Cómo accedemos a esa subjetividad que estamos estudiando? A a esas personas que forman una sociedad, a esos individuos que tienen conflictos. ¿Cómo accedemos? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y acá viene también la cuestión del método, recontra compleja, y que evidentemente lleva a discusiones enormes y inclusive a posturas diferenciadas, ¿no? Entonces, quiero advertirles que si bien es interesantísimo el estudio que vamos a realizar del objeto acerca de las ciencias sociales, su objeto, su metodología, no es algo que no nos acontezca. Esto es lo que me interesa destacar ahora. Esto no es para mí, yo estoy en otra. No, no, está dentro de nosotros, porque lo hemos mamado desde una posición positivista que ha trabajado fuertemente en la conciencia
en la formación, en los cuadros intelectuales, etcétera, y que hay que revertir, si bien obviamente hoy hay mucha gente que esto lo tiene asumido, etcétera, todavía queda mucho por plantear. Sobre todo, inclusive, desde esta cosa tan riesgosa de fundamentar, con lo que se fundamenta, que es el sentido común. Esto que, este discurso sencillo, que todo el mundo entiende, que todo el mundo cree que es así, que no puede ser de otra manera, y que no es más que un prejuicio, que no es más que una limitación a nuestro entendimiento. Bueno, dejo acá, los saludo, los quiero, nos estamos viendo.